nosotros podemos esculpir, podemos cambiar nuestro cerebro. O sea que es un juego entre la arcilla y el escultor. Una de las preguntas que siempre se hace y que se estudia ahora desde el punto de vista académico es, en ese juego, en ese baile entre la arcilla y el escultor, ¿qué podemos hacer? Una de las principales propiedades que tiene la arcilla es los hábitos. Cuando nuestro cerebro se acostumbra a algo, es muy difícil sacarle luego de allí. ¿Por qué? Porque de entre todas las opciones que tiene, siempre va a coger aquella a la que está más acostumbrada. Entonces, de todo el abanico de posibilidades que tiene el cerebro, dice, ¿cuál elijo yo? Pues elige aquella opción que sea más fuerte en el cerebro, es decir, que más veces haya sido utilizada. Los griegos siempre decían, yo no soy como soy, sino como estoy habituado a ser. Entonces, una de las grandes preguntas dentro del campo de la neurociencia, lo lidera principalmente la Universidad de Cambridge, es, el cerebro está habituado a hacer esto, y yo sé que esto, por ejemplo, es perjudicial para mí. Hay un hábito que es perjudicial para mí. Entonces, muchas veces nos centramos en decir, esto no lo tengo que hacer. Pero mientras tú no le digas al cerebro cómo lo tendría que hacer, va a seguir haciéndolo. Intentar inhibir un comportamiento lo refuerza. Esto es impresionante. Esto demostró una vez en un estudio que me parece fabuloso. Intenta no hacer, no hagas esto, no pienses, venga, no pienses. Y el cerebro fijándolo. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar un hábito automático frente a otro? Sustituirlo. Pero para sustituirlo, ¿qué tengo que hacer? Pues tener el propósito, tener esa intención. Zona de confort cortita y al pie. Suponete que vos sos esta bolita que sueña rodar por el mundo cuando sea grande. Tu familia y amigos te dicen que no es tan fácil, que vas a necesitar mucho dinero, un par de títulos y un buen currículum para lograrlo. Así que te pones a estudiar y conseguís un buen trabajo, que es este frasquito. Al principio es desafiante, te sentís chiquito y principiante, te queda mucho por aprender y eso es motivador. El tiempo y la práctica hacen que te vuelvas cada vez más grande. El problema es que vos crecés, pero el frasquito no. Toca buscar otro frasquito, pero da miedo. Aparte, acá cobras más o menos bien. Ya conoces a todos, podés trabajar en piloto automático sin mayor esfuerzo. Sabés que no te van a echar. Soy grande para empezar de nuevo. Mejor malo conocido que bueno por conocer. El frasquito es tu zona de confort y el problema no es que no crezca, sino que vos te hagas chiquito para caber. Un buen día te vas a sentir ahogado y te vas a acordar lo feliz que eras rodando. Pero dejaste de ser bolita, ahora sos cuadradito. Conclusión número 1. Si te tenés que achicar para caber, ahí no es. 2. La única manera de salir de tu frasquito es tomando decisiones. Y sí, las decisiones dan miedo, pero tomalas aún con miedo, porque ¿sabés qué? Solo donde nada es seguro, todo es posible. Y mientras respires, estás a tiempo. La fortaleza no es el arte de aguantar, es el coraje de expresar. Cuando yo tengo el coraje de decir lo que siento, es cuando soy de verdad fuerte. Cuando es muy probable que no me enferme de algo grave en la vida porque estoy sacando las emociones. Nunca se olviden de que el cuerpo grita lo que la boca calla. Por lo tanto, mientras menos hablo, más me enfermo. En el miedo pasa lo mismo, así como el llanto es debilidad, la risa es superficialidad, el miedo es cobardía. Entonces tampoco puedo decir que tengo demasiado miedo. Entonces, ¿qué se nos permite sacar? La rabia. Entonces, siempre detrás de alguien enojado, siempre hay alguien triste o asustado. Basta escarbar un poquitito, pero siempre detrás del enojo van a encontrar tristeza o miedo. El enojo es escuchado, la tristeza, el miedo, no, es como hasta ridiculizado. Por lo tanto, pregúntense en las noches si pueden expresar de una u otra forma esas 4 emociones en términos libres. De eso va a depender la salud de sus próximos 10 años. La verdad no me importa perder amigos, pero tú... no te puedo perder a ti. Sabes demasiado. Así que es una amistad de por vida o morir. Yo puedo pensar, bueno, si yo siento placer muy seguido, soy feliz. No, para los biólogos no. Siempre un biólogo va a ir a buscar el neurotransmisor que te genera placer, dopamina, y el neurotransmisor que genera ese estado de contentación, de felicidad, de alegría, que es la serotonina, que entre paréntesis se fabrica casi todo en el intestino, la serotonina. El intestino está íntimamente relacionado con tu felicidad, 100% relacionado. La dopamina es un neurotransmisor que acelera neuronas, su mecanismo de función es acelerar neuronas, y cuando las neuronas son muy aceleradas, muy seguido, se empiezan a morir. Y eso se llama ser adicto a algo. Cuando vos sos adicto al dulce de leche o al paracaidismo o a alguna droga o sustancia ilegal, lo que está pasando es que cada vez que vos consumís eso, una cucharada de dulce de leche, ya no te da el mismo placer que antes. Entonces necesitas 2 cucharadas de dulce de leche. Y ahora necesitas el dulce de leche y el paracaidismo, y el dulce de leche, el paracaidismo y el sexo. Y cada vez más, hasta que llega un momento que nada te da el mismo placer que antes. Y ahí sos adicto. Y sos infeliz. Sin duda, porque la felicidad proviene más de la serotonina, que a diferencia de la dopamina, en vez de acelerar neuronas, las desacelera. Nadie puede ser adicto a la felicidad.
felicidad, porque nunca la neurona se va a morir. La neurona, cuando la serotonina la toca, genera esa sensación de felicidad, que es, por ejemplo, acariciando a tu perro o a tu gato, o en un cumpleaños con tus amigos. Entonces, ¿cuál es el corolario? Que la dopamina es un neurotransmisor que inhibe la fabricación de la serotonina. Por eso la frase tuya: cuanto más placer buscas, dopamina, menos serotonina fabricás, o sea, menos feliz sos. Y si me ponen los cuernos, y si me botan del trabajo, y si pierdo en la casa. No, el 95-97% de las cosas negativas que nos imaginamos nunca suceden. Entonces tú estás sufriendo y sufriendo y sufriendo por algo que no ha pasado. Y si yo hubiera, y si hubiera dicho, y si hubiera hecho, no, ya. Lo que no te mata te hace más fuerte, y en realidad somos las personas que somos hoy en parte por lo que hemos vivido, ¿verdad? Eso nos hizo los guerreros y las guerreras que somos hoy. En general hay 3 estados de energía en el día: súper activado, demasiado frenético, me como el mundo, me paso todo, abro la puerta, no saludo, no, estás como muy activo, casi como para pelear. Después está todo el contrario, que es abatido, no puedo más, no me funciona nada. Si vos supieses, es una energía distinta. Y después está la energía equilibrada, desafiada. ¿Qué tengo que hacer? Dale, lo resuelvo. Entonces, en esos 3 estados vivimos. Mucha gente vive en el frenético, se termina enfermando. Mucha gente en el abatido, se termina enfermando. Mi propuesta es, bueno, ¿cómo logro el equilibrio? No, es imposible en Argentina. No sé, mira, con la mujer que tengo, ¿cómo querés que esté aquí? Si vos vas a pensar que los otros son los que te desequilibran, en vez de culpar a lo que hicieron de mí, yo tengo esa libertad hoy de elegir hacerlo diferente. Y justamente una de las frases más potentes de la biología es que lo único, y vos tenés libertad, lo único que podés cambiar es su forma de pensar. La libertad de pensamiento es casi lo único que tenemos todo el tiempo de nuestras vidas. Y cuando vos cambiás tu forma de pensar, cambiás tu forma de sentir. Porque los pensamientos y las emociones están totalmente ligadas. Yo pienso y siento permanentemente. Charlan en el cerebro. Hay interacciones neuronales entre la parte de los pensamientos y la parte de las emociones. Si yo cambio mi forma de pensar sobre un hecho, me siento distinto. Y cuando me siento distinto, hago diferente. You're gonna lose your mother. You're gonna lose your father. You're gonna lose animals and humans that you love. It's going to happen. You're gonna lose money, and at the same time, people are also gonna hurt you even though you don't even know what you did wrong. Things like this are going to happen in this lifetime. To wait for better times to come where the world will be completely in peace and you can walk peacefully over the street, never having the fear that somebody's gonna come and do something to you. It's not gonna happen. Because the world is just the way as it is. But knowing this, preparing yourself, learning the right ways or useful ways that are developing yourself physically and mentally to be able to walk through this lifetime. That's possible. That is something that is available to us. It's just you need to get rid of those fantasies that better times are going to come. If we don't create the better times, nothing's gonna happen. Fíjate que la gente confunde la aceptación con la resignación. Decía Balzac que la resignación es un suicidio cotidiano, ¿no? O sea, resignarse es ir hacia atrás. En cambio, la aceptación es una vulnerabilidad total, es una apertura total a la vida. Tengo que aceptar que esta relación se acaba. Tengo que aceptar que esta persona se está muriendo y no puedo hacer nada. Entonces, en esa aceptación total hay una liberación profunda. Y no es actitud positiva, es una aceptación radical de lo que es. Jung, el gran psicólogo, decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Para mí, lo más liberador es la aceptación radical. Y en esa aceptación radical te conectas con la realidad. No te engañas. No vives en la fantasía. No vives en una esperanza y una ilusión que puede ser vana. Te conectas con lo que es. Y en esa fragilidad, en esa verdadera humildad profunda, en esa verdadera rendición, en esa verdadera aceptación, como decía Proust, aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. En la medida que toda tu energía está, ¿verdad?, invertida en que esa persona te quiera y te acepte, también hay miedo que no te va a querer y no te va a aceptar. En la medida que quieres ganar ese título, ese premio, en esa medida tienes miedo que no va a suceder. Entonces, eso no quiere decir que tenemos que cruzarnos los brazos y ser una piedra, ser pasivos y dejar que las cosas pasen. No, tenemos que
hacer lo mejor posible en este mundo a todo nivel. Y hay una manera de desarrollar una ambición sana en donde queremos mejorar las condiciones nuestras y los demás, pero sin esa expectativa irrealista que apuesta nuestra felicidad, posterga nuestra felicidad, asocia, crea una dependencia con un suceso en el futuro que está fuera de nuestro control. ¿Captan esa idea? Tampoco hay que juzgar a la gente que se queda en relaciones tóxicas. Porque si tú te quedas en una relación donde te meten el dedo y la mano y el codo en la llaga, es porque tú necesitas contactar con ese dolor para hacerte cargo de él y poder trabajarlo y sanar esa herida. Toda la conducta tiene una intención positiva en nuestra vida. ¿Enseñarnos? ¿Sí? Claro. El ser humano se evoluciona de dos maneras. Reflexionas y transformas, o te va a doler tanto que vas a cambiar. Cuando las personas insisten en dolerse estando en una relación tóxica, podríamos pensar mirarla con cariño, con afecto, con comprensión, con compasión, con amabilidad y decir, ¿para qué necesitas de bueno quedarte ahí? Pues siempre hay una intención positiva. No todo lo que nos hace sentir mal es negativo. La tristeza es importante, la rabia es importante, la frustración es importante. A los niños hay que enseñarles a frustrarse. ¿Cómo? Frustrándoles. Una rabieta con 2 años la podemos manejar. Una rabieta con 7, regular. Con 15 se nos ha ido de las manos. Y los adolescentes tienen auténticas rabietas porque no me han enseñado a pensar en la frustración o a saber esperar a que se me pase esa emoción de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, de rabia, etcétera, etcétera, y luego poder pensar estrategias. Es muy importante enseñar a los niños, y no a cualquier edad, sino cuando les toca, que es 2, 3, 4 años, a tolerar la frustración. La soledad no tiene que ver con vivir con gente. Por ejemplo, yo cuando fui a estudiar a Boston, sin saber mucho inglés, me fui a estudiar allá y me tocó vivir con un húngaro y un japonés. Estaba con gente, pero me sentía solo, porque todos mis afectos estaban acá. No pasa por vivir solo o vivir acompañado la soledad. Pasa por tener relaciones significativas. ¿Con quién te podés desnudar, pero no físicamente, sino contarles tus vulnerabilidades, tus sueños que quizás no se cumplan? ¿Cuántas personas tenés en tu vida? Y te hago una pregunta a vos que no tenés que responderla, y le hago una pregunta a la gente que nos escucha. ¿Cuántas personas realmente tenemos en nuestra vida a la que podemos contarle algo íntimo, personal, vulnerable, de antihéroe, que nos pasa, miedos? Bueno, de eso va a tener que ver mucho la felicidad. Lama Rinchen, me encanta lo que estás diciendo, pero es muy difícil. ¿Cómo que querer a todos los seres? Si yo me peleo con los vecinos, con mi sombra. Es tan difícil domar la mente, tan difícil entrenar la mente, tan difícil meditar, estoy distraído. Tenemos que admitir que no podemos comprar una mente positiva o pedirle que alguien nos transforme la mente positiva. Nos puede empoderar, dar las herramientas para que cambiemos, puede iluminar el camino, puede inspirarnos, puede apoyarnos, pero nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Y toda nuestra vida es prueba de ello. Huele a superstición, algo anticuado, esta era moderna de ciencia. ¿Quién se pone a llorar? Pero está definiendo lo que tú quieres y eso define quién tú eres. La oración es querer, es fortalecer el querer, es querer directamente.
es definir lo que quieres. Entonces, cuando decimos oración, estamos hablando de 4 aspectos. El primer aspecto se llama aspiración, el segundo decreto, el tercero invocación y el cuarto compromiso. Y todos conjuntamente producen oración en el budismo. Un querer, define un querer. Pero no es un querer un mero deseo, es tu compromiso, es lo que deseas en el mundo, lo que valoras y festejas en el mundo. Es muy poderoso, indispensable para crecer y madurar. Es la manera más directa de afectarnos. Lo que pasa es que no sabemos orar bien. No hay nada malo con disfrutar de la vida. Tenemos que disfrutar de todo de la vida. El único problema es pensar que nos va a hacer feliz. ¿Verdad? Que esa persona me va a hacer feliz a mí. Que esa botella de whisky me va a hacer feliz a mí. Que ese éxito en la carrera me va a hacer feliz a mí. No. Tú tienes que encontrar la felicidad dentro de ti. Y después eso puede sumar, ¿verdad? Pero no te debe definir. Entonces, ahora, felicidad es el producto de una conquista. Eso es lo que se nos vende. Tú tienes un logro, tienes una conquista, posees algo, disfrutas de algo, y eso te da un pico de excitación. Y eso le llamamos felicidad. Pero es una breve distracción de nuestro estado de miseria. Cuando estén ansiosos, siéntense, respiren profundo, hagan ejercicios respiratorios y pueden meditar, maravilloso. Porque la ansiedad se calma con cuerpo quieto, la angustia con cuerpo en movimiento. Junto con eso hay que empezar a conectar y decir, ese futuro no es, no ha pasado nada todavía, de hecho el 90% de los miedos que tenemos nunca se cumplen, nunca son, solo funcionan acá. Por lo tanto, la conexión con el presente, ¿cómo la logro? Haciendo 3 ejercicios. La respiración consciente es 1. Cada vez que yo respiro conscientemente me anclo en el presente. 2. Cada vez que mi cabeza se vaya hacia adelante o hacia atrás, yo me hago 2 preguntas. ¿Dónde estoy y qué estoy haciendo? Cuando yo me pregunto eso es como que aquí cayera una carpa que solo me da la dimensión del presente. Y la tercera es una de las mejores formas de conectar con el presente, que es la lentitud. Mientras yo más lento haga las cosas, más en el presente estoy. La lentitud me ancla. Tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida, entonces que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme, hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero es las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo, para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático, al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia. Porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero a mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Difícil no es. ¿Quieres o no quieres? Mira, Mimi, a estas alturas, después de todo lo que nos ha pasado en la vida, plantearse si las cosas son fáciles o difíciles ya es gilipollez. ¿Quieres o no quieres? Esa es la pregunta. La pregunta no es, ¿será fácil, será difícil? Después de todo lo que hemos pasado. ¿En serio? Pero si estamos vivos de milagro, ¿cómo ahora te vas a cuestionar si las cosas son fáciles o difíciles? Hazlo o no lo hagas. Pero te digo una cosa, sentirse culpable es una maniobra, es una herramienta de autoboicot tan estúpida,
porque tú tienes la información para solucionar la película. Oye, me hago responsable. Hay que sustituir la palabra culpable por la palabra responsable. Me hago responsable de que lo he hecho como el culo, ¿vale? Me hago responsable de que lo he hecho fatal. Pero con la misma alegría y con la misma tal, me ofrezco para solucionar. ¿Queréis? Bien, vamos. ¿No queréis? Bueno, no os preocupéis, yo estaré ahí. Pero culpable no me vais a hacer sentir. El experimento es tan fácil como este. Tú por una prueba matemática. ¿Qué te decía tu mamá? No tengas miedo. Eso se llama, en biología se llama cagarte la vida. Porque vos aprendés a que el miedo es algo malo, porque no lo tenés que tener. En vez de decirte, no, mi amor, obvio que tenés miedo. Si tenés prueba matemática, es normal que tengas miedo. Papá también tiene miedo a veces. Cuando vos lográs, entre los 0 y 10 años, tener niños que entiendan que expresar lo que sienten es algo que está bien, le habilitás el lugar para que puedan expresar lo que sienten sin juzgarlo. No te enojes por eso, es un partido de fútbol, es una boludez, ¿para qué te vas a enojar por eso? Entonces el niño aprende, automático, no es consciente que dice esto, automático que no hay que estar enojado, pero estoy enojado, pero mi papá me dijo que no, pero yo estoy enojado, ¿y qué hago? Me lo callo. ¿Qué pasa con estos chicos? Están los chicos de 0 a 10 que tienen padres, no porque sean padres malos, pero que no es que no validan las emociones, peor, la censura. Claro. No tengas miedo, no te enojes. No tenés que tener miedo. No estés triste por eso. ¿Cómo vas a estar triste por esas pavadas? Empezaban con chicos de 5 años y lo siguieron hasta los 45. O sea, son 40 años de experimento con la misma gente. Conclusión del experimento, cuando tenés 45 años, lo que demuestran es que aquellos niños que habían sido censurados o no validados en sus emociones se enferman mucho más, se hospitalizan mucho más, consumen mucho más medicamentos y enfermedades que no voy a decir los nombres, pero se las pueden imaginar. Hay muchos. Está ahí ya. No es uno, muchos. Validásela. Entiendo que tengas miedo. ¿Cómo pensás que te puedo ayudar? Claro. ¿Qué vas a hacer con ese miedo? Here's 3 advice that will change your mentality. 1. The biggest mistake you can make is thinking that love is about finding the right person. In reality, love is about becoming the right person. Become the best version of yourself, and the people that deserve you will naturally gravitate towards you. 2. 90% of life is just showing up. If you just show up, there's a chance that something might happen. You must leave your comfort zone and try new things. Otherwise, you'll never know what opportunities you will miss out on. 3. You will always have conflict in life. You must learn to enjoy life while still solving them. There's a beauty in everything, so you can either cry in the storm or dance in the rain. Cada cosa que piensas, cada cosa que dices, cada cosa que haces define tu futuro, determina tu estado interno y tu entorno. Entonces es muy valioso. Tenemos que estar muy presentes, muy conscientes, haciendo lo mejor que podamos, porque todo importa. No solo lo que tiene valor social, los detalles importan, nos marcan, dejan su huella. Cada cosa que pensamos, decimos, nos va definiendo. En ese sentido también define cómo proyectamos y cómo encaramos el mundo y la realidad de otras personas. Y la mente sí te acerca o te aleja de tus metas. Esto es real, esto es ciencia, pero no solo porque las visualizaste. Visualizar es muy poderoso, pero hay que trabajar también. ¿Verdad? No es viendo Netflix, comiendo papitas y visualizando $1.000.000 y que el universo te va a tirar. Por ejemplo, ¿tú has comprado un carro últimamente? O bueno, tienes un carro lindo en el que nos trajiste. ¿Cuántos carros de esa marca ves tú aquí en Monterrey? Desde que lo tengo, muchos. Claro, exacto. Ahí te estoy Y cuando mostrando. le iba a comprar más. Claro, porque mira, la mente consciente es como un iPhone 4. ¿Te acuerdas del iPhone 4 que había que borrarle fotos para tomar más? Esa es la mente consciente. Y la mente subconsciente es como Amazon Web Services. Eso tiene memoria ilimitada. Entonces, como aquí la memoria es muy poquita, ella tiene que escoger qué capta. Y dice, esto te lo muestro y esto no. ¿Basado en qué? En lo que es importante para ti. Entonces, cuando tú no tenías ese Audi, te podían pasar Audis por el frente y tú no los veías. Te ponía lo que se llama un escotoma, un punto ciego. Y cuando lo vas a comprar, te lo empieza a mostrar. ¿Sí? Para que veas el poder de la mente subconsciente. Ella dirige a través de esto, es un filtro. Es increíble. Se llama pero sistema ese ejemplo reticular es clarísimo. activado. Es clarísimo y te pasa siempre. Claro, entonces por eso la visualización y las afirmaciones son muy importantes. Para mí son el 80% del trabajo, pero hay que trabajar. Es como dicen que cuando haces un deporte, entrenes tu mente visualizando el éxito de lo que estás haciendo. Por supuesto. Para poder, cuando lo hagas, tener éxito. El ensayo mental. El ensayo mental.
¿Sabías que detrás de una niña muy madura para su edad puede haber algo llamado síndrome de niña buena? Los niños repiten las conductas que son reforzadas y es así como empiezan a crear su propia identidad. Por ejemplo, cuando a una niña se le refuerza constantemente lo buena que es y lo bien que se porta por estar callada, no molestar, no discutir, ser sonriente, amable, ordenada. Si esa niña nunca se revela, probablemente se convierta en una adulta con lo que se conoce como síndrome de niña buena. Estas mujeres cuidan muy bien de los otros, pero se descuidan a sí mismas. Son muy atentas con los deseos de los demás y no se prestan a discusiones por miedo a sentirse rechazadas o abandonadas. No se permiten emociones como el enojo, así que les cuesta muchísimo decir que no o poner límites. Esto se ve muy bien desde afuera, pero arde por dentro, porque suelen tener un diálogo interno muy duro y exigente. Perfeccionistas de manual no se permiten fallar. Conviven entre los sentimientos de culpa y miedo a decepcionar, a no ser lo suficientemente buenas. A medida que pasa el tiempo aumenta la sensación de vacío y la ansiedad de no saber quién soy en realidad y qué quiero para mi vida. Si te sentís así, tranquila. Esta crisis de identidad de adulta es la rebeldía que te faltó en tu adolescencia. Lo primero que vas a tener que hacer es trabajar en tu autoestima y merecimiento. Reconocerte, escucharte, autocuidarte y maternarte. Vas a tener que aprender a pedir lo que querés, a validar tu enojo y poner límites siendo coherente y honesta con vos misma. Sí, se puede. Y sí, es el momento perfecto. Acordate que mientras respires, estás a tiempo. Para entender qué es la felicidad tenemos que distinguir la felicidad de aquello que se parece a la felicidad, pero no es la felicidad. ¿Cuál es la diferencia entre la felicidad y el bienestar subjetivo? Es mejor tener bienestar subjetivo que no tenerlo. ¿Qué es bienestar subjetivo? El goce de los sentidos. Estamos aquí, un sitio precioso, un estudio maravilloso, no tenemos frío, estamos cómodos, si necesitamos agua nos dan agua, bienestar subjetivo. Lo aprovecha cada uno. Nuestra sociedad engañosamente nos dice que el bienestar subjetivo es lo mismo que la felicidad. Por eso vivimos tan centrados en nosotros mismos. Porque pensamos que no hay nada más. Y entonces lo que nos interesa es el poder, la fama y la fortuna. ¿Tienes poder? Tienes más bienestar subjetivo. Entras a los sitios, te hacen una reverencia. ¿Tienes fama? ¿Tienes fortuna? Pues viajas mejor, tu coche mejor, viajas en una categoría mejor en un avión. Eso no es la felicidad. La felicidad es el gozo del corazón. Por tanto, si es el gozo del corazón, la felicidad viene de dentro, mientras que el bienestar subjetivo viene de fuera. ¿Qué ocurre? Que estamos tan distanciados del interior que creemos que como solo hay exterior, esto es la felicidad. No, esto es bienestar subjetivo. Está muy bien, es mejor tenerlo que no tenerlo. Entonces, ¿cómo conectamos con la felicidad? Para mí, la felicidad siempre es compartida. Es, para mí, imposible experimentar la felicidad si no tienes la vocación de que otra persona la experimente. Hay un dicho estoico. Las mentes fuertes sufren sin quejarse, mientras las débiles se quejan sin sufrir. El sufrimiento es un elemento ineludible de la experiencia humana. La cuestión no es si uno encontrará sufrimiento, sino cómo responderá a él. Quejarse de las circunstancias, lejos de aliviar el sufrimiento, solo lo magnifica. Por eso los estoicos soportaban el sufrimiento con gracia, porque las virtudes más duraderas se forjan en el dolor y sufrimiento. Así, soportar el sufrimiento sin quejas no es solo una forma de afrontarlo. Es una manera de emerger más fuerte, sabio y poderoso. Soy la doctora Castellanos e investigo cómo el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, con el resto de los órganos. Ahora os voy a hablar de un tema que es muy novedoso en la neurociencia, que ha supuesto una revolución científica, que es la interacción entre el cerebro y el corazón. Sin embargo, en los últimos años, estoy hablando de prácticamente 4 o 5 años, se ha empezado a estudiar que la interacción directa entre el cerebro y el corazón. Es una interacción que está mediada a través del nervio vago, que comunica todo nuestro cuerpo con el cerebro, y es una interacción mediada por la electricidad.
Nuestro cerebro emite electricidad, nuestras neuronas cuando empiezan a disparar emiten descargas eléctricas que generan los campos electromagnéticos de nuestro cerebro. Nuestro corazón cuando emite un pulso cardíaco también genera un campo electromagnético. Pues hace poco, estaba hablando de 2 años, se ha descubierto lo que se llama el GER, son los potenciales evocados por el corazón. Es decir, cómo nuestro cerebro, cómo la actividad de nuestras neuronas cambia cada vez que el corazón ha emitido un disparo. Es decir, nuestro corazón está disparando y si nuestro cerebro responde a los latidos del corazón, las neuronas, ¡boom!, después de un latido, aproximadamente unos 200 milisegundos después, las neuronas cambian su actividad. Y esto se llama GER, H-E-R, las respuestas del cerebro evocadas por el corazón. Los investigadores del Grupo de París publicaron en la revista Nature Neuroscience, que sabéis que es la revista más prestigiosa a nivel científico, nuestro cerebro de vez en cuando se apaga unos 200-300 milisegundos, durante el cual no percibimos lo que está pasando fuera. Pues este estudio explicaba que percibimos lo que está pasando en el exterior solo cuando nuestro cerebro se comunica con el corazón. Esto dio lugar a que el corazón empezase a ser visto dentro de la neurociencia, que tan solo estudiaba el cerebro, veía el corazón como la puerta de la percepción. Percibimos e interpretamos el mundo que nos rodea si nuestro cerebro y nuestro corazón se comunican. Cuanto más se comunica nuestro corazón con nuestro cerebro, más pensamos en nosotros mismos. Esta es dura, pero tienes la vida que te mereces. Y te mereces la vida que eliges. ¿Sabes cuál es el problema? Que las personas no se responsabilizan de lo que les ocurre. Y no puedes cambiar lo que crees que no depende de ti. Es irónico porque las personas que tienen éxito dicen que tanto lo bueno como lo malo, ojo a esto, tanto lo bueno como lo malo que les ha ocurrido en la vida fue su responsabilidad. Se responsabilizan de lo bueno, pero también de lo malo. En cambio, las personas que no tienen la vida que quieren y que no luchan por tenerla, te dicen que nada de lo que les ocurre es su culpa. Ahí está la diferencia. Es una diferencia de mentalidad y de actitud. Mirá qué flash este experimento. El caballo se comporta exactamente igual que cuando tiene las riendas puestas, pero sin riendas. Fíjate, frena para el cambio de manos y ahora sigue a su nueva guía. Está como en piloto automático. Piensa, siente y actúa como si tuviera las riendas puestas. Así estamos nosotros la mayoría del tiempo, pero en vez de creer que tenemos las riendas puestas, nos creemos todo lo que pensamos. El problema es que nuestro pensamiento no es del todo real. Está condicionado por algo que se llama creencias. Y esas creencias vienen de nuestra infancia. Son tan antiguas que deberían dejar de funcionar, pero no. Como el caballo no ve sus riendas, nosotros no vemos nuestras creencias. Son inconscientes. Y es justamente desde ahí, desde lo inconsciente, que co-creamos todo lo que nos pasa. Si no querés que te pase siempre lo mismo, una y otra vez en el trabajo, con el dinero, en los vínculos, en el amor, no tenés que cambiar de adiestrador. Tenés que romper tus riendas mentales. Grábate esto. El que busca soluciones afuera, sueña. El que busca soluciones adentro, despierta. Podemos decir que más del 90% de las enfermedades que sufre el ser humano, enfermedades graves y no graves, son consecuencia de la mente. Hoy sabemos y conocemos el mecanismo. Determinadas situaciones mentales condicionan una situación biológica y bioquímica tremendamente lesiva sobre el organismo, que termina provocando enfermedades. Hoy sabemos que una situación de estrés, nosotros cuando tenemos una agresión,
externa del tipo que sea, física, bacteriana, traumática, etc., nuestro organismo se prepara para afrontar esta agresión. Y nos preparamos para hacer dos cosas: o huimos corriendo o luchamos. Para poder hacer esto, hemos de preparar nuestro corazón, hemos de preparar nuestra respiración, hemos de preparar nuestros músculos. Y todo esto se consigue gracias a la acción del hipotálamo, es una parte del cerebro que estimula la hipófisis, y la hipófisis estimula, sobre todo a través del ACTH, la hormona adrenocorticotropa, las suprarrenales. Y las suprarrenales empiezan a liberar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y cortisol. Todo esto es lo que prepara el organismo, es la respuesta neuroendocrina, y también se ponen en marcha los nervios de la vida vegetativa, el simpático que nos prepara, el parasimpático nos frena, el simpático nos prepara. Todo esto nos prepara el organismo. Entonces nosotros nos afrontamos de una manera más ventajosa para poder vencer el obstáculo. Bien, esto supone un consumo del organismo tremendo de energía, agota el organismo. Por esto estas hormonas son rápidamente metabolizadas y eliminadas. Pero este estrés puede ser externo, pero también puede ser interno. Puede estar provocado por el pensamiento. Un pensamiento estresante repetido condiciona una secreción continuada de estas hormonas. Estamos continuamente en respuesta neuroendocrina al estrés. Y hoy nuestra sociedad vive continuamente en un estrés tremendo. Vivimos en un estrés. Ahora, por ejemplo, con la guerra misma de Ucrania. El personaje de Rusia ha dicho que si es preciso empleará la bomba atómica. En el fondo, a mí mucha gente me ha comentado, todo el mundo ya tiene una angustia pensando, si este tipo tira una bomba atómica, aquí se armará un lío tremendo. Podemos cargarnos la civilización. Es decir, que tenemos el trabajo, la dinámica de una sociedad, la circulación. Es decir, tenemos una continua situación de estrés sobre nuestro organismo. La prueba es que los antidepresivos saben que son de los fármacos que hoy día se prescriben más para intentar compensar esta situación de estrés. ¿Qué hace estas hormonas si continuamente están persistentes en nuestro organismo y lo van agrediendo continuamente? Actúan sobre el corazón, provocan espasmos de las coronarias, trastornos del ritmo, alteran la respiración, alteran el metabolismo, sobre todo el metabolismo de los hidratos de carbono, predisponen a la diabetes o descompensan la diabetes. Alteran el tubo digestivo, la digestión. A nivel cerebral provocan insomnio, angustia, dificultad de la concentración, pérdida de memoria. Y todo esto condiciona una cosa fundamental, es una alteración de nuestro sistema inmunológico. Es decir, nuestro sistema de defensa, tanto el celular como el humoral, anticuerpos, celular, las células que fagocitan a las partículas o los microbios, se inhiben, perdemos nuestra capacidad defensiva y esto nos predispone. Entonces, las personas que en continuo estrés es mucho más frecuente que tengan trastornos del corazón, predispuestos al infarto de miocardio, al infarto cerebral, a la angina de pecho, trastornos digestivos, etc. Enfermedades autoinmunes, por caída del sistema inmunológico, predispuestos a las infecciones, enfermedades autoinmunes y al cáncer. Es decir, que nos predispone a todas estas enfermedades. Y fíjense que le he dicho las enfermedades más frecuentes. Enfermedades vasculares, infartos de miocardio cerebrales. Le he hablado de las enfermedades autoinmunes, frecuentísimas actualmente. Le he hablado del cáncer. Son las enfermedades más frecuentes. Estas enfermedades tienen un sustrato mental de estrés. Yo, por ejemplo, he tratado mucho enfermo en mi profesión, como cirujano, mucho enfermo con cáncer de esófago, de páncreas, de colon, de recto. Por ejemplo, es frecuentísimo cuando usted hace la historia y conoce estos temas y usted indaga un poco sobre la vida personal de estas personas, es frecuentísimo que si usted lo va orientando, al final se lo dicen. Dice, sí, doctor, yo hace pues unos meses he vivido una situación de estrés muy importante en mi vida continuada, provocada por problemas familiares, sociales, laborales, económicos, del tipo que sea. Es decir, que es muy frecuente encontrar antes
pues una situación estresante que ha condicionado esta respuesta neuroendocrina persistente que, como les he dicho, son tremendamente lesivos. Por esto hoy aceptamos que más del 90% de las enfermedades tienen un sustrato mental. Por esto enfermamos tanto, porque nuestra sociedad está enferma de la mente. Una regla en términos de gestión de equipo es: no sabes, te enseño; no puedes, te ayudo; no quieres, te vas. Porque alguien que no quiere es alguien que no te va a servir nunca. Y tú no puedes estar perdiendo tu energía en las personas que no quieren, o tratándolas de convencer que estén motivadas, o tratándolas de convencer que den su mejor esfuerzo para que todos salgamos adelante. Obviamente, eso tiene que ir acompañado con una congruencia de retribución, de compartir la abundancia de la compañía. Pero enojarse te enferma físicamente, eso Sí, está comprobado. Sí, químicamente, sí. Enojarte un día, un rato, no. Está Enojarte bien, todos los días, sí. pero vivir sí, enojado. químicamente te bajan las defensas, hormonalmente te estresa, te mata neuronas, sobre todo las neuronas del aprendizaje, las neuronas de la memoria. Vamos a querer dejar de gritar. Entonces, bueno, primero puedes hacer dos caminos. Uno psicoanalítico, ¿por qué grito? Y después es ir un poco más, basta, no me importa por qué grito hoy, quiero dejar de gritar. Entonces, existen distintas técnicas o métodos que provienen de distintas disciplinas. Desde la biología buscamos fundamentalmente crear un nuevo hábito que reemplace al grito. Nosotros los biólogos tendemos a decir, es muy difícil dejar de hacer algo que venís haciendo hace muchos años, porque eso es un hábito, ya sea un pensamiento, una emoción o una acción, como gritar, pero es más fácil reemplazarla por otro. En vez de gritar, voy a hablar pausado. Es más fácil reemplazar una cosa por otra que abandonar una cosa y dejar un hueco. Exactamente. Es que no dejas el hueco, eso no se va nunca, ese Queda. hábito. Lo que le buscamos en la gente es eso, es primero, ¿qué querés cambiar? Haz una lista. Segundo, ¿crees que sos capaz de cambiar? Esa es la pregunta más importante de todas. Toda la gente dice, quiero cambiar esto, quiero cambiar esto. ¿Crees que sos capaz? Y mucha gente dice, no, yo no puedo hacer esto, yo no voy a poder dejar de gritar. Entonces, no intentes. No va a pasar. Porque el cerebro lo primero que te pregunta es, ¿crees o no crees? Creo. Voy con vos, dale, ¿qué hay que hacer? Estoy preparado. No creo. Entonces no me pidas nada. Si ni crees vos, Claro. ¿me vas a pedir ayuda a mí? ¿Se entiende? Sí. Hoy te voy a hablar de uno más que hizo historia por entender que los límites son mentales. Te voy a hablar de un chico llamado Roger Bannister que tenía el sueño de estudiar medicina. Sus padres eran de clase trabajadora y no podían pagarle la universidad, así que buscó un plan B. Se dio cuenta que tenía talento para el atletismo, así que se rodeó de gente que le enseñó a entrenar y su talento más su preparación dieron como resultado eso que algunos llaman suerte. Se ganó una beca de atletismo en la Universidad de Oxford. Pero esto no termina acá. Era muy bueno en medicina, pero corriendo la rompía. En 1952 se presentó en los Juegos Olímpicos de Helsinki y todo su país tenía los ojos puestos en él. Pero quedó cuarto y la prensa lo destruyó, al punto de replantearse si seguir o abandonar. Como este tipo no era de comerse los mocos, decidió seguir. Pero además subió la vara y se propuso romper la carrera de 4 millas en menos de 4 minutos. Durante miles de años todo el mundo creyó que esto era físicamente imposible, que el cuerpo humano colapsaría bajo tanta presión, que era peligroso y que quien lo intentara estaba loco. Bannister se dio cuenta de que para lograr algo distinto tenía que pensar distinto. Así que durante varios meses a su entrenamiento jodidamente riguroso le sumó el hábito de visualizarse una y otra vez rompiendo la barrera de los 4 minutos. Él sabía que su cerebro debía ordenarle al resto de su cuerpo que aguantara ese ritmo extremo durante ese tiempo. Así que lo que estaba haciendo era convencer a su cerebro de que sí era posible. El 6 de mayo de 1954 lo logró y rompió el récord mundial. Declaró: el último tramo es mental y una vez que dejas de pensar que es imposible, es posible. Y tenía tanta razón que un año después de eso ya eran 37 los corredores que habían roto esa misma marca y 2 años después 300. Aprovecho la historia de este crack para decirte que si es posible para él, es posible para vos también. Que no importa de dónde vengas, sos vos quien decide si lamentarse y conformarse o cambiar tu historia. Que te vas a caer y no importa cuántas veces ni qué tan profundo, solo importa que te levantes, te sacudas y sigas. Grábate esto, la carrera más dura es contra vos mismo. Vos decidís si frenar, seguir o romper tu propia marca.
¿Qué considerás éxito vos? Cada uno forma, viste, con el tiempo su propia definición de éxito. Y por ahí la mayoría tienen que ver con un logro, con alcanzar algo. Para mí el éxito yo lo relaciono con la espontaneidad. Lo relaciono con lo genuino. Es decir, con una forma de ser y no con obtener algo. Por eso me gusta pensar que el éxito es algo que se recupera y que no se obtiene. Porque cuando nosotros somos niños, somos exitosos. ¿Por qué? Porque el éxito para mí es lograr ser quien querés ser. Wow. No hay más que eso. Y creo que suena simple, pero es muy, muy difícil y muy pocas personas logran eso. Y eso va teniendo ciertos costos en la vida, porque uno no logra expresar su verdadera versión de repente emocional en esta vida. Entonces, ¿a qué venimos nosotros a esta vida si no es a expresarnos como personas, como seres humanos? Siento que la vida empieza a carecer de sentido, porque no estamos nosotros acá, sino que está algo inventado por la sociedad que nosotros repetimos para intentar pertenecer a un sitio. Cuando algo se nos presenta en la vida y con eso que se te presenta tú sientes un pellizco en el estómago, tú sientes un toque en el corazón, lo que le explico a todo el mundo es que esos son señales muy fuertes y muy poderosas que si las sigues te van a llevar a algún lugar interesante e importante que nunca te hubieras imaginado antes. Algo que yo he constatado de manera directa. Por haber recorrido el mundo en zonas de guerra, catástrofe, yo he visto mucha muerte. He visto morir a mucha gente delante de mí. Yo mismo he estado 3 veces al borde de la muerte, que lo cuento en un libro que se llama Renacer en los Andes. Y sé por eso que las personas muy mayores que tienen la oportunidad, no sé si es buena o mala, pero tienen la circunstancia de ser conscientes de que se van a morir, las dos cosas de las que se arrepienten en su vida es no haber pasado más tiempo con sus seres queridos y no haberse atrevido a hacer todas esas cosas que un día sintieron en su alma, en su corazón que querían hacer, pero que las apartaron por miedo, que es el mayor freno para todas las cosas que un ser humano quiere emprender en esta vida, o las apartaron por el sistema de creencias en el que hemos crecido, sistema de creencias para no culpabilizar a nadie, a veces incluso autocreado, donde pensamos que valemos menos de lo que valemos, que somos menos fuertes de lo que somos, que nos merecemos menos de lo que realmente nos merecemos, y ese sistema de creencias es otro de los grandes frenos que nos impiden vivir esa vida que queremos vivir, ¿no? Y la tercera son los traumas. Todos arrastramos traumas infantiles. Si no somos capaces de trabajar con estos 3 elementos, los miedos, el sistema de creencias y los traumas, lo que sucede es que no nos atrevemos a dar el paso, no nos atrevemos a abrir la puerta de la jaula y saltar. ¿Qué pasa? Que yo, habiendo estado 3 veces al borde de la muerte y habiendo visto morir a tanta gente, yo ya sé por qué no debemos tener miedo. Porque como la muerte camina a nuestro lado desde el mismo minuto en que hemos nacido, como camina a nuestro lado, lo que deberíamos es aprovechar el milagro y la bendición de cada día estar vivos. Y entonces, si además de que estamos vivos, estamos sanos, yo digo, ¿a qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando para intentar que nuestra vida se parezca lo más posible a lo que nuestro corazón nos dice que querríamos que fuera nuestra vida? Por lo menos intentarlo. Porque eso no quiere decir que lo vayamos a conseguir siempre, obvio. Pero si lo intentamos, van a pasar 2 cosas. Que de vez en cuando logremos ese sueño que tenemos. Y cuando no lo logremos, resulta que es un proceso de aprendizaje increíble, brutal, que nos hace más fuertes, más resilientes, más comprensivos, más compasivos, incluso con nosotros mismos, ¿no? Los felicito porque los vi sonriendo bastante y eso a mí me gusta mucho. Yo creo que hay como un arte del entrenamiento que es disfrutar mientras me esfuerzo. Cuando el jugador normalmente llega a un momento de su carrera que madura, logra eso. Logra reírse, sonreír, hacer un chiste, una broma, mientras se esfuerza. Eso no me saca de foco, pero sí entreno con alegría y entreno con esfuerzo. Si se quieren conectar con ese estado de fluidez, de que las cosas salen bien y demás, sonrían, disfruten, pero no dejen de esforzarse. Porque si vos no podés administrar el nivel de ansiedad que tenés, vas a sufrir mucho, te vas a llevar mal con mucha gente, vas a pelear mucho, te vas a arrepentir mucho, vas a llorar mucho, porque la ansiedad hay que descargarla. La descargas peleándote, enojándote, gritando, yéndote, llorando, como fuere. Hay que encontrar la manera buena de bajar la ansiedad. ¿Qué cuál es? Creando.
¿Sabes qué hago? Y estaba muy ansioso. Me puse la ropa de deporte y salí a correr. Listo. ¿Qué hice? Me senté a tocar el piano. ¿Qué hice? Me fui al cine a ver una película. ¿Qué hice? Me encontré con un amigo a tomar un café y hablé. Y según como vos lo gestiones, vas a sentirte mejor o peor con vos mismo también. Sí. Cuando vos estás con ese nivel de autoestima medianamente estable, vos mismo tenés el derecho a ponerte un freno y decir, che, pará, desconfías de vos. Es demasiado este enojo. Mira, mejor hablemos otro día. Hoy voy a decir cosas que no quiero. Porque estás seguro. No te pasa nada si me equivoqué. Cuando vos estás muy desmesurado de autoestima, te llevas al mundo por delante en la ansiedad. La culpa es de los demás. Cuando no tenés nada de autoestima, la culpa siempre es tuya y te flagelás. Cualquiera de estas actitudes te enferman y te arruinan la vida. Cuando uno está enojado no tiene que hacer nada. Y eso es amor. Ese es amor propio. Claro. Porque sabés que te vas a poner en riesgo. Y además, porque para decir las cosas, un poco después siempre hay tiempo. Sí. Pero para borrar lo que dijiste, no hay tiempo. Eso es imposible. Nadie puede ser feliz si no sabe quién es. Porque si alguien no sabe quién es, no sabe qué desea. Y confunde lo que quiere o lo que anhela con lo que desea. Y confunde lo que el mundo le dice que tiene que lograr con lo que él desea lograr. Cuando eso ocurre, lo que vos empezás a hacer es perseguir el cumplimiento de un mandato que otro te vuelca. Vos querés ser aceptada por el otro. Entonces es decir, mira, lo logré, mamá, me dieron este premio. Y después yo te pregunto, ¿cuánto significaba este premio para vos? ¿Cuánto lo deseabas? Y a lo mejor, nada. La vida está llena de gente que ha hecho toda una carrera y te dice, yo cuando me recibí no ejercí nunca. ¿No conoces? ¿En serio? Sí. Gente dice, yo hice toda la carrera, pero no ejercí nunca. Soy profesora de piano, no ejercí nunca. Bueno, ¿por qué? Hice 10 años. Bueno, porque era el sueño de otro. Claro. Tiene que ver con esto también la felicidad. Cuán cerca, cuán lejos estamos de quienes somos y de lo que deseamos. Pensamos que estar alegre es ser feliz, pensamos que estar eufóricos es ser feliz, pensamos que estar enamorado es ser feliz, y nada de eso es ser feliz. ¿Y qué es la felicidad, Rolón? Un enigma. Un enigma que cada quien tiene el desafío de develar hasta donde pueda. Lo que para vos no tuvo ninguna importancia, que ser profesora de piano, para mí hubiera sido la felicidad. La felicidad no está en los hechos, sino en la manera y el lugar desde el que cada uno vive ese hecho. ¿La meta es clasificar al mundial o ganar el mundial? Yo soy colombiana, amo Colombia, sufro por Colombia en el mundial, pero la meta en Colombia de los colombianos, la mayoría de los colombianos que estamos pensando, ay, que clasifiquemos al mundial. Yo no he oído nunca a un colombiano, los debe haber, pero yo no los he oído, que dicen, ay, que ganemos el mundial. Esa no es la meta aquí. Y por eso de vez en cuando clasificamos y cuando clasificamos medio nos mantenemos. Vaya, pregúntele a un argentino, ellos que están diciendo que ganemos el mundial. La meta es ganar, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a elevar esos techos mentales. ¿Cuál es tu meta? La meta no es abrir el negocio, la meta es llevar un negocio a la cima. Sois pareja vosotros dos, ¿no? ¿Alguna vez has discutido con él? Cada día. Cada día. Mientras tú discutías con él, ¿estabas comprendiendo? Simplemente contéstame esto. No. Te estás cagando, eres un gilipollas, te entiendo. Y te acepto, pero no puedes. Cuando has discutido con él, ¿pensabas que tenías razón? Sí. Todas las veces, ¿verdad? Sí. No falla. Te voy a contar un secreto. Él piensa lo mismo. Él cuando discute, piensa igual que tú. No que tú tienes razón, ¿eh? Que él tiene razón. No te quepa duda. Así de tarros estamos, ¿eh? Porque no os dais cuenta de que ninguno de los dos estáis en la razón, porque la razón no ataca. Estáis en la demencia cuando atacáis. Estáis no en el poder cuando atacáis, estáis en la debilidad cuando atacáis. Estáis jodiéndose a vosotros mismos, no al otro, sino a ti misma cuando atacas. Estás reafirmando la división, la dualidad y el miedo en tu mente. Y cada vez que haces eso, más reafirmas un sistema de pensamiento que debilita, que enferma y que en última instancia muere. No estás reafirmando el poder del amor, de la creatividad, de la inspiración. Todo lo contrario, te estás alejando de la paz. Es decir, cada vez que discutes con él, estás eligiendo una mente de conflicto en lugar de una mente de paz. Por lo tanto, estás valorando más la guerra que la paz. Y esto lo haces tú. Nadie te obliga a ello. So right behind your forehead is a lump of brain called prefrontal cortex. This is the conscious mind. The conscious mind has wishes, desires, aspirations. What do you want from your life? Creative. Conscious mind is about 10%. The rest of the brain, 90%, is called the subconscious mind. The subconscious mind is primarily habits. And the fundamental habits didn't come from me.
the last trimester of pregnancy, and the first 7 years of your life, your brain is operating at a low vibrational frequency called theta, and theta is hypnosis. How do you learn to be a member of a family and a community and a culture? You watch other people. You focus on your family, see how they do everything. You learn from everybody else. So the programs that you get for the first 7 years are not yours. They came from other people, and they pass that on to you. But the problem is, it's not just the previous generation, the generation before, the generation before, so we pass down through the family. Here's the problem, big time. Science has found that 95% of our life we're thinking. When the conscious mind is thinking, it's not paying attention. When the conscious mind is not paying attention, the subconscious program is the default. Well, if you understand that, then it says only 5% of the time you're running your life with your creative mind, the wishes and the desires and what you want. 5%. 95% of your life is coming from the program. Yeah, but the program is not your wishes and desires. It's other people's behavior. 95% of the day you are playing programs that psychologists tell us are limiting, disempowering, self-sabotaging. All of us, every one of us, every day, plays programs that we don't see, and they're not ours. All we see is the result. And we go, oh my goodness, this is not what I wanted. Yeah, but this is what you created. Vos tenés un cerebro que más o menos, entre comillas, te tocó. Tu papá y tu mamá, 50% te tocó. Y eso hace que tengas una mente. Pero el cerebro en realidad vos lo vas armando todos los días, no en la época escolar. Hoy ustedes son más inteligentes que ayer. El cerebro depende de la mente. El cerebro depende de lo que vos pensás. ¿Pensás todo el tiempo lo mismo? No vas a cambiar en tu vida nada. Mismo cerebro. Cuando uno se propone pensar distinto, ¿no? Los pensamientos alteran el cerebro, la forma de pensar. No hay edad para esto. No es que si ya viviste y ya tenés 20, olvídate. Uno puede cambiar un montón de cosas. ¿Hay límites? Sí. ¿Cuál es? Nadie lo sabe. Decirle a un jugador o a un hijo o a un ser humano, esto vos no vas a poder hacerlo, es matarlo. Porque no poder es la frase más autolimitante del ser humano. Cuando uno dice no puedo, el cerebro se pone contento o triste. Contento. No tiene que probar, no tiene que arriesgar, no tiene que insistir, no tiene que practicar, no tiene que entrenar. O vos le decís no puedo, ya está, olvídate, no vas a poder nunca. Entonces, algo que es muy autoayúdico, pero que hoy es científico, es el cerebro le importa en qué crees. Si vos crees que esa jugada no la podés hacer, si vos crees que no tenés el talento para estar en tal club, si vos querés, etcétera, 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 el cerebro no te va a ayudar y no lo vas a hacer. Y quizá no le salga nunca, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que todos pueden. Quizá no salga nunca. Pero si él se limita, o el entrenador lo limita, si el entrenador lo limita, ya está, murió. El entrenador tiene que estar todo el tiempo empujándolo para que se la crea. Ya entendieron lo que es, no creérsela desde la soberbia, sino creérsela desde su capacidad desde acá. Entonces, cada vez que un deportista, un jugador, un hijo dice, no, coach, yo no puedo hacer eso. El coach, esta es mi mirada, ustedes hagan lo que quieran. Se tiene que tirar en la yugular y dice, ¿qué dijiste? No puedo. No existe no puedo, existe no sé, no practiqué lo suficiente, nadie me enseñó, mostrámelo de nuevo, todavía no me sale. Pero cuando uno escucha no puedo, les aseguro que no puede. Ustedes son un avión superpoderoso, mi querido Nayo, ¿eh? Y estás en la pista del aeropuerto, pero no puedes despegar. ¿Por qué no puedes despegar, Nayo? Porque está muy pesado. No, el peso está bien. ¿Hay tráfico? No hay nada. Absolutamente nada. No. No sé volar. Eres el mejor piloto. Es más, eres un superpiloto. ¿Y no puedo despegar? No puedes despegar todavía. ¿Por qué, mi querido Nayo? ¿Me faltará combustible? Lleno el tanque. No tengo hacia dónde. Exacto. Porque no le has dicho a la torre de control a dónde vas, Nacho. Por lo tanto, no puedes despegar. La gente no está acostumbrada a decirle a la torre de control a dónde va. ¿Quién es la torre de control, mi querido Nayo? Dios. Dios. La gente está acostumbrada a decirle a Dios, ¡quiero volar! Y la torre de control, ¿what? ¡Que quiero volar con la chingada! ¿No se están dando cuenta que no soy un superavión? Estudié piloto aviador, traigo las mejores aeromosas. ¡Quiero volar con la chingada! ¿What?
En cambio, tú le dices a la vida, quiero un auto. Ah, bien. No. Quiero un BMW blanco, interiores beige, automático, llantas redondas que se ponchan de abajo nada más, negras. Todo quiero que le digas a la vida, porque la vida te lo va a dar. Pero si no le dices exactamente qué, te va a dar un carro cualquiera. Quiero un carro. Ahí está, pendejo. ¿Un carro? No que no te daba. Ahí está, güey. Pide con claridad y exactitud. Pide con claridad y exactitud. Y ten un plan de vuelo, porque cuando tú te vas a elevar en el vuelo de la vida, tú tienes que decirle a Dios, al universo, todo, cómo, cuándo y dónde. Y entonces el universo te va a decir, permíteme 5 minutos porque hay tormenta. Toda madre. Aceptación. Aceptación. Te esperas. A los 5 minutos, tome la pista 3. No mames, quería la 4, güey. Que la chingada, que la 3, cabrón. Aceptación. La 3. Te elevas a 5,000 pies. No, yo quiero así, te matas, pendejo. A 5,000. Hazme caso, cabrón. ¿No? 5,000, perfecto. ¿Y qué pasa, Nayo? Llegas. En tiempo y forma. Entonces yo dije, a mis 50 años, yo pongo un pie en lo que me apasiona y un pie lo dejo en lo que me obliga como padre y como empresario. Y a mis 55 pongo los 2 pies en lo que me apasiona y que chingue a su madre el mundo. Porque en mi vida, así como en la vida de muchos otros, pasando los 50, en tu avión se prende un foquito que dice, abróchense los cinturones, porque ya vamos a aterrizar. No hay creatividad si tengo vergüenza de qué dirán si hago esto, qué dirán si hago aquello, qué pensarán. Eso anula la creatividad. Yo, como todo ser humano y como todo niño adolescente, sentía mucha vergüenza. Me lo explicaron a muy temprana edad que fuera más torpe. O sea, tenía tanto miedo de hacer ruido aquí que hacía ruido. Tenía tanto miedo de dejar caer algo que se caía. De caerme frente a otros que me caía. Y un día me cansé de eso y dije, tengo que lograr, si quiero tener éxito en mi vida, tengo que abandonarla porque me traba, me da susto. Hay que vencer la vergüenza, el miedo al que dirán. Es increíble cómo eso se puede llevar hasta la tumba. Nos entierran con ese monstruo si no lo vencemos. El miedo se vence cuando tienes un motivo lo suficientemente poderoso. El miedo se vence fundamentalmente a través del amor. El amor a algo o a alguien. ¿Tú por qué superas tu miedo a la hora de emprender un proyecto? Porque amas esa causa. ¿Tú por qué superas tu miedo a la hora de llevar a cabo algo que es complicado? Porque amas la posibilidad del resultado. El antídoto natural del miedo es el amor. No pensemos que es el valor. ¿Por qué una persona es valiente? Valiente es la consecuencia. ¿Pero por qué es valiente? Porque ama eso que quiere hacer. Y entonces, como ama eso que quiere hacer, se olvida de sí misma esa persona. Y en el momento en que uno se olvida de sí mismo, el miedo se desvanece. ¿Por qué tenemos tanto miedo a las personas? Porque no sabemos amar. Nos da miedo amar. Si no nos diera miedo amar, no tendremos tanto miedo. Want to know the biggest life hack? Become your own best friend. How do we do it? When going through something difficult, console yourself like you would a good friend. When going through something positive, celebrate yourself like you would a good friend. When trying to accomplish something, encourage yourself like you would a good friend. Life is hard enough. Don't be your own worst enemy. Be your own best friend. Sentimos porque tenemos neuronas. Sin neuronas no podríamos sentir nada, pero las emociones van al cuerpo. Siempre van al cuerpo. Y recién, o sea, hace nada, para lo que es la ciencia, 2012 fue ayer, mucha guita de gobiernos y de empresarios fue dada a científicos que estudiaban el cuerpo. Por eso se puso ahora tan de moda el tema del intestino. Todas las emociones siempre van al cuerpo. Se originan gracias a las neuronas y van todas al cuerpo. Algunas recontra brutas, me duele la panza de nervios, me aprieta el pecho de angustia, me pongo colorado de enojo,
se me aprieta acá de furia, y otras emociones son extremadamente sutiles y casi ni me doy cuenta que están. Cuanto más te das cuenta de cómo la emoción te está dando información de que algo te está pasando, más inteligente sos. Porque tenés más información sobre vos mismo, mejores decisiones puedo tomar sobre mi vida. In tennis, perfection is impossible. In the 1,526 singles matches I played in my career, I won almost 80% of those matches. Now, I have a question for you. What percentage of points do you think I won in those matches? Only 54%. The truth is, whatever game you play in life, sometimes you're going to lose. A point, a match, a season, a job. It's a roller coaster with many ups and downs. The best in the world are not the best because they win every point. It's because they know they'll lose again and again and have learned how to deal with it. Los 4 acuerdos para una vida plena, según Miguel Ruiz. 1. Sé impecable con tus palabras. Recuerda que tus palabras crean tu realidad. Al decir no puedo, te condicionas para creer y crear esa realidad. Procura ser coherente con lo que dices y deseas manifestar. 2. Nada es personal. Todo lo que te dice y hace el otro es solo un reflejo de su mundo interior. Al entender esto, soltamos la expectativa de su comportamiento y recibimos de los demás solo lo que nos suma. 3. No hagas suposiciones. Cada persona vive según su propia interpretación de la realidad y jamás sabremos lo que hay detrás de su comportamiento. Evita conflictos eligiendo preguntar en lugar de suponer. 4. Haz lo mejor que puedas. Comprométete de lleno con lo que prometes, respetando también tus propios límites. Disfrutar de lo que haces más allá de la recompensa te dará paz y realización personal. Si te gustó y quieres conocer más herramientas como esta, comenta yo. La postura tiene una importancia extrema. Hombros caídos, hombros elevados, rostro tenso, mirada baja, cuerpo encorvado, cuello tumbado, son leídos instantáneamente por áreas del cerebro que generan el tipo de sentimientos propios de una persona que se siente insuficiente para hacer frente a los desafíos. Es decir, no es que el sentimiento lleve a ese cuerpo, es que el cuerpo lleva a ese sentimiento. Fíjate, es la acción la que te lleva a la emoción. Hoy sabemos perfectamente que cuando el cuerpo se protege, automáticamente empieza a liberarse en la sangre cortisol. Yo llevo hablando del cortisol, no sé, 20 años. El cortisol es una hormona imprescindible para la vida, siempre que siga los ritmos circadianos. Circadía alrededor del sol. Pero cuando el cortisol sigue una pauta anormal, ataca todos los órganos del cuerpo, por ejemplo las propias neuronas. Ese cuerpo derrumbado no es un cuerpo que nos ayude. Es un cuerpo, tiene que ser un cuerpo esbelto, hombros hacia atrás, pecho hacia adelante, cuello estirado, mandíbula relajada, una cierta sonrisa, respiración abdominal. Entonces la postura es fundamental, ajustar la postura. I really felt it when Lao Tzu wrote, "Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny. If you do not change direction, you may end up where you are heading. Time is a created thing. To say I don't have time is like saying I don't want to. Do you have the patience to wait till your mud settles and the water is clear? Can you remain unmoving till the right action arises by itself? Stop leaving and you will arrive. Stop searching and you will see. Stop running away and you will be found. Close your mouth. Block off your senses. Blunt your sharpness. Untie your knots. Soften your glare. Settle your dust. This is the primal identity. Life is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them. That only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like.
El miedo bloquea la corteza prefrontal. A lo largo de los últimos tiempos seguro que me has escuchado en alguna ocasión hablarte de esos estados de alerta mantenidos, por cosas reales o imaginarias, que nos intoxican de cortisol. Y ya por entonces yo te decía, eso bloquea la corteza prefrontal. Es decir, una cosa es un miedo puntual, un miedo agudo, un estrés agudo y como tu cerebro hace todo lo posible por sobrevivir. De lo que ahora te hablo es de ese estrés crónico, estados de alerta mantenidos, una enfermedad, una situación de miedo constante, un trauma sin resolver, unas circunstancias personales adversas por las que llevas luchando meses, semanas, años, y luego acuérdate, mi mente y mi cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario, por lo tanto esos estados de alerta mantenidos pueden ser por algo que me está pasando en la realidad o por alguna batalla que yo tengo en mi mente que yo tiendo a sobrediagnosticar. Y en esos momentos mi corteza prefrontal solo busca la supervivencia. Me convierto en una persona más egoísta, más polarizada, empatizo peor, me cuesta más tomar decisiones adecuadas, es decir, mi corteza prefrontal funciona peor y por lo tanto, si yo estoy trabajando y tengo que leer un documento, si yo soy un estudiante y tengo que prepararme para un examen o para una oposición, si quiero leer una novela, notaré que me entero peor porque esos estados de miedo, de alerta mantenidos por algo real o imaginario, harán que mi corteza prefrontal esté más bloqueada y tenga peor capacidad de prestar atención a lo que tengo delante. ¿Se puede ser feliz con un ego desmedido? Nunca. Nunca se puede ser feliz. Nunca en la vida. Nunca en la vida. El ego nos proporciona placer. ¿Qué es placer? Es la sensación de satisfacción que siempre es muy emotiva, con una gran carga afectiva, cuando obtengo un objetivo material que me he trazado. Me ha tocado la lotería, me han dado un buen trabajo, me he comprado un coche, tengo una novia preciosa o un novio precioso, lo que sea. Siempre un objeto material. Esto es el ego. Y el ego se mueve siempre, no lo olvidemos nunca, por una dinámica mental, lo que llamamos carácter. Y el carácter se estructura por unos hábitos. Y según los hábitos nosotros pensamos. Y según pensamos tenemos unos sentimientos. Es decir, la vida afectiva es consecuencia del pensamiento que tenemos. ¿Cómo se han inculcado estos hábitos que marcan el carácter de una persona? Se produce en el claustro materno en los primeros años de vida. ¿Cómo están hoy día? ¿Qué hábitos inculcamos? Si tenemos hábitos, quiere decir que nos regimos por unos dogmas. Y el que tiene dogmas necesita un líder que los ponga. Entonces, si tienes un líder que te condiciona hábitos, tú estás haciendo lo que te han inculcado. No eres auténticamente libre. Tienes momentos de placer, que bioquímicamente esto se demuestra porque se libera dopamina en el cerebro. En cambio, la auténtica felicidad es algo que no depende del exterior, sino que es una vivencia interior, que se origina en tu supraconciencia y se manifiesta por paz, armonía, gozo, silencio, tranquilidad, amor. Y bioquímicamente tenemos serotonina, lo que se libera. O sea que la auténtica felicidad es expresión de supraconciencia. El placer es expresión del ego. El ego nunca nos dará la auténtica felicidad. Cuando uno hace todo lo que puede, no está obligado a más. Las cosas van bien, fantástico. Las cosas van mal, pues te quedas triste por un tiempo, pero uno sabe que ha hecho todo lo que ha podido. Si el otro ha sido mejor, pues le felicitas y a lo siguiente, a trabajar para intentar la próxima vez ser mejor. A mí el esfuerzo siempre vale la pena. Este es el mensaje que yo dejaría. Más allá del resultado final, aunque el resultado final sea negativo, el esfuerzo siempre vale la pena, porque en el camino siempre habrás aprendido cosas y sobre todo cuando hayas terminado vas a tener para mí lo más importante, que es la satisfacción personal de haber hecho todo lo que ha estado en tus manos para que las cosas salieran de la mejor manera posible. Con lo cual, cuando eso es una realidad y consigues eso, el resultado final deja de ser tan importante. Even if you're tired, you can still go to the gym. Even if you're annoyed with your spouse, you can still speak in a manner that's loving. Even if you don't feel like doing that hard work,
you can still push yourself to do it. Your feelings aren't a choice. Your behavior and your thoughts are always a choice. Yo puedo pasarme la vida culpando a otras personas porque no fueron conmigo como tenían que haber sido, porque no me dijeron lo que me podían haber dicho, porque no me trataron como merecía haber sido tratado. Y es verdad, probablemente no recibí ese cariño, probablemente no recibí ese trato, pero eso quedó en el pasado. Si sigue vivo, no es por lo que sucedió, es porque yo no quiero soltar. Es porque no quiero olvidar, es porque me he anclado en esa posición de víctima para justificar mi falta de felicidad, mi falta de alegría, mi falta de ilusión. Entonces en ese momento lo que tengo que hacer es tomar responsabilidad, es decir, capacidad de respuesta, es decir, de acuerdo, mi pasado no va a determinar ni mi presente ni mi futuro. Elijo soltar, elijo pasar página y esto es una decisión. No digo que sea fácil, digo que es posible. No puedes salvar a tus padres, no puedes cambiar sus hábitos ni hacer que vean lo que no quieren ver. Una de las lecciones más dolorosas e importantes de la vida es que no todos quieren cambiar, incluyendo a nuestros padres. Incluso si están en una mala situación o son miserables, lo familiar se siente seguro y el cambio se siente abrumador. El mayor regalo que podemos darles a nuestros padres no es seguir siendo sus padres a medida que envejecemos. No se trata de sermonearlos, resolver sus problemas o sacrificar nuestras propias necesidades traicionándonos a nosotros mismos. El mayor regalo que podemos darles a nuestros padres es enfocarnos en crear nuestras propias relaciones saludables, hogares saludables y hijos saludables. Así es como rompemos el ciclo. Podemos amar, respetar y honrar a nuestros padres aceptándolos tal como son. Una de las alegrías de perdonar es que experimentamos una maravillosa libertad en nuestras vidas. Guardar rencores nos mantiene enfocados en nuestro dolor, en nosotros mismos. El perdón nos libera.